Mercado Interno, la voz de las pymes. Aquí estamos nuevamente desde FM Ágora, nuestro segundo programa. Nos acompañan hoy Martín González, concejal de la Municipalidad de Godoy Cruz, y Eliana Canafoglia, socióloga de la UNC, acompañada por Albina Pol. Había olvidado el nombre. Bueno, Martín nos va a hablar un poquito del proyecto de inclusión laboral y social de los sectores postergados del municipio de Godoy Cruz, y Albina y Eliana nos comentarán sobre un proyecto de pymes que está desarrollado de la Universidad Nacional de Cuyo. Les damos la palabra a Martín. Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de la radio que nos está escuchando. Me presento, soy Martín González, soy concejal del departamento de Godoy Cruz. Recientemente asumimos el 1 de mayo, estamos en funciones, por eso, propiamente dicho. Me alegro de tener este espacio, de que podamos charlar y ver las cosas que ocurren en el departamento, que es la casa, es el origen de donde nació el gobernador y toda su política económica y social que está llevando a cabo en la provincia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Eliana, buenas tardes. Por favor, si les podés presentarte vos y presentarnos un poco el proyecto que están haciendo. Bueno, buenas tardes. El proyecto que estamos haciendo es en conjunto con APYME, con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y surgió a raíz de la iniciativa de dos profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la participación de una de ellas en el Instituto de Trabajo y Producción de la UNC, con la intención de, bueno, en primer lugar articular con actores productivos de la provincia de Mendoza, y en esa búsqueda lo que hicimos fue, bueno, conversar con APYME, con los diferentes de APYME, para pensar un proyecto con actores productivos. Este proyecto en concreto se aprobó hará un mes, ¿sí? Y lo que busca es, en primer lugar, hacer un diagnóstico de la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, para a partir de ese diagnóstico poder de algún modo desarrollar de manera conjunta, o sea, tanto los actores productivos, APYME, como los participantes de la Universidad Nacional de Cuyo, poder pensar un plan de trabajo conjunto con áreas de la Universidad Nacional de Cuyo. Este proyecto, o sea, se piensa desarrollar en 6 meses, y la idea es que, bueno, que en esos 6 meses podamos definir este plan de trabajo en áreas que puedan servir de capacitación o asesoramiento técnico. Bueno, sí, desde ya, bueno, agradecidos por la presencia de todos ustedes, y si les parece bien, vamos a abordar un poco el tema, arranquemos por el tema social de Godoy Cruz, que es el que más nos interesa en este momento, porque realmente lo que hemos visto estos últimos meses, que la situación en los barrios periféricos se está agravando muchísimo, y esto es fruto de una matriz productiva, social y económica que se está fragmentando, destruyendo, y bueno, esto abarca todo, abarca el desarrollo laboral, social, económico, a la pequeña y mediana empresa, y de ahí para arriba todo un deterioro de nuestra economía y de nuestra sociedad que viene en picada, ¿no? Martín, ¿qué opinas? No, sin duda. El departamento de Cruz, por más que se quiera ocultar y se quiera mostrar otra cosa, tiene una severa crisis económica y social, sobre todo, como vos decís, en la parte periférica, lo que excluye el centro del departamento. Si bien, según lo que dice la municipalidad, y que en cierta parte es cierto, pero en realidad de fondo no, se ha trabajado y se han hecho obras para la zona este o oeste del departamento, desde lo social y de lo económico, obviamente la crisis pega y recae hondo. Y como claros ejemplos también es el surgimiento y el crecimiento y el aumento de merenderos, comedores, del cual nosotros colaboramos con mucho, pero obviamente falta muchísimo por hacer. O sea, nosotros siempre decimos que tenemos un Estado municipal bastante ausente en esos lugares del departamento. Creemos que la municipalidad debe hacer hincapié en las demandas de la sociedad, y no solamente quedarse en lo que habitualmente se considera la función de un intendente, que es
alumbrado, barrio y limpieza, sino también tiene que analizar las demandas de los vecinos, como puede ser el caso de las tarifas. Si bien el municipio no legisla o no tiene nada que ver con, propiamente dicho, con el tema tarifario, nosotros le exigimos al intendente que empiece a tomar cartas en el asunto y empiece a representar a los guadalcruceños, que es ni más ni menos que la función de él, porque por cualquier demanda que le haces al Ejecutivo con cuestiones que no son netamente alumbrado, barrio y limpieza, automáticamente te dicen que eso no funciona en el municipio, que eso depende de la provincia o que depende de la nación. Pero nosotros creemos que los intendentes deben involucrarse, deben hacerse cargo de las demandas de la sociedad, por más allá que la ley orgánica municipal, entre comillas, no lo contemple, digo. O sea, es una ley vieja, antigua, y la sociedad va modificándose y va cambiando, entonces demanda otras cosas que no son solamente que le recojan la basura o que la luz de la calle esté en el correcto funcionamiento. Sí, pero ellos por ahí podrán poner esa excusa de que la competencia de cada gobierno, pero parece que entre Tadeo y Cornejo hay un teléfono nada más y con eso se soluciona todo. Sí. Aparte del municipio que acaba de dejar Cornejo en su gestión, no debe estar muy fuera de tono de lo que sucede en ese municipio. No, sin dudas, en el departamento de Cruz hace 20 años que gobierna el mismo signo partidario, o sea, desde el 99 que comenzó Bifi 2 mandatos, Cornejo 2 mandatos y este es el primer mandato del intendente García Salazar. Sin dudas, o sea, son del mismo signo partidario. El Tadeo es como fue la mano derecha de Cornejo durante sus años de intendencia, entonces creemos que sin duda es la persona adecuada para poder exigir al gobernador determinadas cuestiones, como dije recién, como puede ser enfrentar, por ejemplo, o reclamarle por las cuestiones tarifarias que dependen del gobernador. No nos olvidemos que el gobernador habla del gas, porque depende de la nación. Él fue, como dijiste recién en la apertura, él fue a Buenos Aires con la excusa de salvarnos de los tarifazos. Lo único que logró es volver con el pago del 25% del aumento del gas y en cuotas. Cuando tanto el agua, el transporte público o la electricidad dependen de él, dependen del gobierno provincial, y sin embargo no se hace cargo. El agua aumentó hace 2 semanas en casi un 80%, el transporte público aumentó a principios de abril, la electricidad también. Por eso nosotros exigimos al intendente que interceda con el gobernador en defensa de los guadalcruceños, porque creemos y estamos convencidos, porque es lo que nos dice cada vecino. O sea, cada puerta que golpeamos en el departamento, lo primero que plantean es el tema tarifario. O sea, vecinos que pagaban 300 pesos de algún servicio, hoy por hoy les llega a 1.000, 2.000 pesos, con un sueldo básico que no supera los 8.000 pesos. Entonces es una locura, los vecinos ya no saben qué hacer, empiezan a endeudarse para poder pagar servicios, es una locura lo que están haciendo, o a endeudarse para poder pagar alimentos, o sea, una de dos, no me queda otra. Y como decía Cristina, o sea, nos han hecho creer que nosotros vivíamos muy bien antes y que es un error que nosotros vivíamos tan bien. Entonces, por ejemplo, un vecino que tenía un auto determinado y lo tiene que vender por la crisis para poder afrontar lo que está viviendo, te dice, bueno, lo vendo, pero porque yo no me merecía tener ese auto, a lo mejor intenté ir más alto de lo que debía, y la verdad que no es así. O sea, este gobierno nos ha quitado un montón de derechos, el cual en muy poco tiempo, nos ha quitado un montón de derechos que van a ser muy difíciles de recuperar, y nosotros como oposición y como representantes de los guadalcruceños tenemos que tomar el bastón de mariscal y tratar de representar a los guadalcruceños y tratar de defenderlos, que es básicamente nuestra función. Sí, y nosotros hemos estado viendo de que tanto a nivel social y a nivel comercial también, cómo ha afectado esta crisis, primero porque la baja del consumo, o sea, el mercado interno tuvo una baja estrepitosa. A los comerciantes cada día se les hace, a las pymes en general, más difícil mantener los costos, y eso repercutió en el mercado laboral, porque muchas empresas, pymes o empresas medianas o grandes, o hasta el mismo Estado, ha restringido jornadas laborales, ha bajado sueldos, han incorporado gente en un mercado informal o han llevado a la informalidad a la gente. Y estos barrios periféricos, de los que estábamos hablando recién, los fines de semana hay gente que va a trabajar a los barrios,
ya digamos distanciada de su trabajo semanal para colaborar con la gente necesitada. Y este fin de semana que pasó me contaban que una persona que fue a trabajar con los niños, se le acerca un niñito de 4 o 5 años que hacía 2 días que no comía. Estamos hablando del barrio Sol y Sierra. También en ese barrio que hay una puja y persecución política, sí. Son las dos cosas que hay, sí, porque sí. Se pretenden adueñar desde el gobierno tanto municipal como provincial de trabajos y de logros, conquistas que se han hecho para trabajar con esa gente de ese barrio, y no les pertenece realmente porque han estado asociaciones sin fines de lucro trabajando durante años con esa gente, y es lastimoso porque cada día, o sea, arriba del barrio Sol y Sierra están los puestos, sí. Que los puestos no tienen nada, lo único que tienen es piedra, tierra y barro cuando llueve. Gente que vivía en el barrio Gráfico, gente que vivía en los barrios de ahí de Villa Hipódromo, que no han podido pagar más el alquiler o no han podido sostener más un hogar en conjunto con otro familiar y se han tenido que ir a vivir allá, a construir una casita de chapa, madera y nylon. La verdad que es tremendo. Y si el gobernador Cornejo, que yo creo que deben ser varios años que no sube ahí, va en estos momentos, se va a realmente a admirar, o sea, va a llamar muchísimo la atención la cantidad de gente que está ahí tratando de sobrevivir, porque no sabe que hay una calle después del segundo somos. ¿Ah? No sabe que hay una calle después de la Perón. No, pero olvídate, cuando empezaban a pintar todos los cordones, las sendas peatonales, ponerle tachito para los residuos a todos los barrios, eso fue su gran obra municipal en la zona más periférica del centro de Godoy Cruz. Y con eso consiguieron el voto, pero los barrios, después le hicieron una que otra calle, el monumento no sé si no es un monumento a la corrupción, el puente peatonal gigante que hicieron en la rotonda, porque no lo usa nadie. Es la obra más cara actualmente en ejecución del departamento, es una obra muy cara. Nadie. Nosotros pasamos a las 7:30 de la mañana y la gente cruza por abajo. Sí, es una locura, una locura. Esa obra es, como decís, el monumento, no sé si es la corrupción, pero... Ni siquiera, ahí es bastante subjetivo, para mí no es ni siquiera linda, o sea, ni siquiera han puesto luces lindas. Claro, pero... yo creo que a lo mejor, si le hubiese puesto un cartel que diga bicisenda aérea, lo utilizaría más gente que el peatón. Bueno, y eso no escapa a las pymes del departamento que están en plena crisis por el tema tarifario, están cerrando muchas, otras están ahí viendo qué hacen, porque, o sea, entre cerrar y quedarse en la calle sin nada, están tratando de sobrevivir con deudas y más deudas, y cuando uno entra a los almacenes y a todos los comercios ve que las estanterías todos los días se le van vaciando cada día más. Bueno, pasamos a un corte ahora y arrancamos con las sociólogas. Los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. Musical. Y le quería preguntar a Albina y a Eliana sobre el proyecto, porque ahí en el título dice vinculación estratégica. ¿Cómo sería una vinculación estratégica de una pyme hoy donde las variables están dadas vuelta y las pymes cada día ven más lejos esa posibilidad de llegar a un financiamiento productivo, de llegar a un desarrollo? Otrora hubo también un proyecto de sustitución de importaciones que ahora lo tiraron por la ventana. Cuéntanos un poquito el proyecto, cómo acercaría una pyme al trabajo de ustedes para que pueda obtener algún beneficio, o a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, contarles un poco más eso acerca del proyecto y de cómo nació esta iniciativa. Bueno, el proyecto surge a partir de una convocatoria que hace la Secretaría de Desarrollo Institucional y Territorial de la universidad, donde ahí la vinculación estratégica tiene que ver con fortalecer un poco las articulaciones de la universidad con actores del territorio en general.
Sí tenemos una concepción desde algunos lugares de la importancia que tiene poder difundir y poder volcar y poder articular realmente el conocimiento, lo que se genera en la universidad con las necesidades que tienen concretamente los actores. De ahí un poco surgió esta necesidad o la iniciativa nuestra de vincularnos a un sector que nosotros consideramos estratégico, tanto en términos de producción como de empleo, como son las MIPYMES, y empezar a trabajar ahí con una articulación también previa que teníamos con APYME, y poder ver de qué manera podíamos acercar algunas de las herramientas con las que nosotros estamos trabajando concretamente a las MIPYMES asociadas a la Asamblea, y ver si podríamos lograr algún tipo de articulación. Claramente en las primeras reuniones lo que surge es este contexto absolutamente desfavorable en el que están las MIPYMES, que todos conocemos, de restricción del mercado interno, de aumento de costos, de dificultades de acceso al financiamiento, de la presión tributaria e impositiva en general que están teniendo las MIPYMES, lo cual hace muy difícil la supervivencia de estos actores en general, ¿no? Entonces, bueno, era un poco acercarnos conociendo que este era el contexto, poder acercarnos a brindar algunas herramientas y a conocer un poco a las pymes que están asociadas, o a las micro y pequeñas empresas asociadas a la Asamblea, poder hacer algún tipo de diagnóstico con estas empresas, y a partir de eso poder vislumbrar algunas necesidades, algunas demandas que pudiésemos satisfacer a través de algunas áreas de la universidad, como alguna información respecto a líneas de financiamiento específicas que tuvieran algunos beneficios mayores que las que hoy tienen en el mercado, posiblemente algunos programas de financiamiento, aunque sean reducidos, aunque sean pequeños, pero que puedan brindarles algunas herramientas al menos de subsistencia, ¿no? Y después, bueno, algunas asesorías o algunos aportes técnicos, como planes de negocio, como reflexionar sobre algunas particularidades o algunas necesidades propias de las MIPYMES. Entonces, la vinculación estratégica, cuando hablamos de eso, estamos hablando particularmente de poner a disposición de estos actores que consideramos estratégicos fundamentalmente en este contexto, algunas herramientas que tiene la universidad para poder acompañarlos. También, si puedo agregar, vinculación estratégica también como desafío, o sea, a poder hablar de algún tipo de vinculación entre esto, la universidad y las empresas, o sea, los trabajadores también, porque en esto pusimos mucho énfasis en esto de articulaciones. Nosotros planteamos como objetivo poder reconstruir junto con las empresas las relaciones productivas y comerciales que definen también su posicionamiento, porque entendemos que las empresas no son aisladas, o sea, no es solo la empresa en sí hacia adentro, sino que es la empresa en la construcción de relaciones, ya sea con, para decirlo en otros términos, con proveedores, con clientes y con los propios trabajadores y con otras empresas, así como con otras organismos, digamos, de educación, como pueden ser la universidad, pero también de desarrollo científico y tecnológico. También como el ideal de poder pensar en un tipo de vinculación donde, qué sé yo, se construya en conjunto. Creo que este es nuestro primer proyecto de este tipo, y también está lleno de esto, de replantearnos, o sea, cómo pensar a las MIPYMES en el entramado productivo de una provincia, en el territorio, con quiénes se relacionan, cómo, qué pasa a partir de esas relaciones. Bien, ¿y ustedes ya han hecho las entrevistas a 8 empresas o todavía...? Estamos en proceso. Está en proceso. Hemos comenzado con las entrevistas, la semana que viene vamos hacia el este, vamos a visitar a unas empresas de Rivadavia y San Martín. Todas distintas actividades, que eso también yo creo que nos puede dar como ampliar un poco la mirada de la situación, no solo por la localización o la ubicación geográfica de las empresas, sino porque tenemos empresas de que realizan distintas actividades económicas, distintos sectores, o sea, industriales, dentro de la metalmecánica, de control y montaje eléctrico, de vitivinícola, transporte y de servicios de ingeniería, que fue y bueno, eso también creemos que como es esta primer salida, o sea, este primer encuentro, queremos como ver qué retroalimentación también tenemos de las personas con las que vamos a trabajar, para ver, digamos, esto, si es posible esta vinculación y cómo fortalecerla, ojalá, en adelante, digamos. Está claro. Y alguna corazonada con que se les está pasando a ustedes, con qué se van a encontrar. Seguramente deben pasar muchos datos, ¿no? Principalmente por el lado financiero, por el lado impositivo, seguramente debe estar por ese lado el mayor grado de dificultad. Sí, por ahí, perdón. No,
por ahí, digamos, de las primeras visitas a uno le da como, o sea, ya hablando más en el plano también dentro de lo que es la investigación, que uno viene, que venimos analizando por ahí la trayectoria de la industria, cómo ha evolucionado, pero digamos, cuando uno mete los pies en el barro, es como que te das cuenta que ha habido como mucho trabajo, y hay mucho trabajo puesto. Entonces hay cada una de las organizaciones, se puede decir de empresas, digamos, trabajadores muy capacitados, muy formados, que llevan una trayectoria, y lo que encontramos es también esas dificultades de sostener eso, que se ha construido en un tiempo importante. O sea, no es de la noche a la mañana que se arma una empresa, que se piensa qué producir, cómo producirlo, en qué condiciones de trabajo, de producción en general. Y entonces te encontrás un poco con eso, con decir, bueno, mucho trabajo puesto en todas y cada una de las empresas, y bueno, y por ahí un escenario que no es muy favorable en este momento, sobre todo. Bien. Martín, vos tenés para comentarnos un proyecto que han presentado en el Consejo Deliberante. ¿Nos podés contar? Sí, mira, nosotros presentamos este último martes un proyecto de ordenanza municipal en el que consiste en la derogación del artículo 91 de la ordenanza tarifaria. Te paso a comentar en qué consiste. La ordenanza tarifaria, en el artículo 91, prevé o autoriza al intendente a poder aumentar las tasas municipales, tanto de propiedad raíz o las tasas de comercio, por encima del 15% el tiempo que él quiera. O sea, en el momento del año que él quiera y las veces que él quiera. Nosotros consideramos que eso es ilógico, teniendo en cuenta que los salarios han aumentado o tienen un techo del 15% y no se puede aumentar las tasas por encima del 15%. Una locura, porque los vecinos no solamente tienen que pagar los servicios, sino también tienen que pagar las tasas municipales en un monto impagable. Desde el 2015 a la fecha las tasas municipales han aumentado el 122%. Eso te da aproximadamente un 40% al año. Cuando vos lees los diarios o los propios funcionarios del gobierno, te dicen que las tasas municipales, la tarifaria aumenta un 5%, que es el primer artículo todos los años, que te dice auméntese las tasas municipales en un porcentaje del 5%. Es cierto, lo que nunca se dice y nunca se contempla es que el artículo 91 de esta ley, que todos los años es de la misma manera, le permite al intendente y al secretario de Hacienda poder aumentar las tasas en el momento que quiera. Entonces si vos te explicás la boleta de los servicios municipales, todos los meses o cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo de la época del año, viene la boleta con aumento. Nosotros nos consideramos que eso va en contra del bolsillo de los vecinos de Godoy Cruz. Primero porque ellos mismos admiten y dicen de que el municipio es un municipio equilibrado, es un municipio que las cuentas le cierran de la mejor manera. Entonces, si es un municipio equilibrado y le cierra de la mejor manera, puede entonces hacer un esfuerzo para que los vecinos no castigar tanto a los vecinos. ¿Con qué aumento cerró la paritaria de los empleados de la Municipalidad de Godoy Cruz? Este año cerró un 15% y en 3 tramos. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, sí. Esta semana que pasó, la Municipalidad de Luján también cerró con un 15,7 en 2 tramos. Claro. Mira, en el 2016 cerró con el 22% la paritaria cuando tuvimos un 41% de inflación. En el 2017 un 17%, cuando tuvimos un 25%. Y ahora en el 2018 la paritaria cierra en 15% en 3 tramos, cuando la inflación se prevé que supere los 20 puntos fácil, cómodo y caminando. No, pero mucho más va a ser. Exactamente. Está hablando de que abril todavía no se sabe, se cierra entre un 4 y un 5%. Bueno, sí. Esos fueron los últimos datos de hoy de Buenos Aires. Una locura. Entonces, con más razón, además de este proyecto, estamos trabajando para presentar el lunes que viene, porque mañana en el departamento de Asueto, por ser el día del departamento, un proyecto que declara la emergencia tarifaria, que es una declaración básicamente, porque el municipio no tiene injerencia de la tarifa, pero como te dije recién, creemos que hemos sido votados y elegidos por los vecinos para representarlos. Y nosotros le exigimos al intendente que tome medidas en el asunto y que se ponga al frente de las gestiones para poder pedir al gobernador de que frene esta locura que son las tarifas en los servicios públicos. Sí, el municipio no tiene injerencia
en las tarifas, pero tiene un socio político que son los dueños de la cooperativa Godoy Cruz, que Exacto. se le De hecho, chorrean las babas por la tarifa que hay en este momento, ¿no? De hecho, el municipio es accionista de la cooperativa eléctrica Godoy Cruz, o sea, así que también tiene mucho que ver. Arte y parte. Exactamente. Si bien directamente no tiene injerencias ningún municipio en las cuestiones tarifarias, sí creemos que debe ponerse al frente al reclamo de los vecinos. O sea, en todos los departamentos hay puebladas que salen los vecinos a la calle reclamando, en el caso de Luján, Lavalle, San Rafael y otros departamentos más, que salen reclamando por el precio de las tarifas, que es impagable. En Godoy Cruz, al ser un departamento más céntrico y como es el Godoy Cruceño en sí, por su naturaleza, no sale a la calle, pero sí cuando vas a caminar cualquier barrio del departamento, ya sea los barrios más populares o humildes, o los barrios de clase media o clase más alta, el primer planteo que te hacen es el tema tarifario, que les cuesta para el gas, el agua, el transporte público, una locura. Se está realizando en Godoy Cruz la adecuación al plan de ordenamiento territorial. Y cada departamento tiene que adherir y crear su propio plan de ordenamiento territorial. En eso también va el transporte público. Y se hacían en todos los distritos tipo foros, cuestiones así con los vecinos. Y yo en todos los distritos decía lo mismo. Nosotros estamos hablando del servicio de transporte público. Después de que se aprobó la licitación, hace 2 meses, hubo una audiencia pública, el cual el municipio no mandó a nadie. Yo fui como representante de la oposición, como concejal del departamento, a dar mi postura y a decir lo que los vecinos también plantean, que es una locura ese nuevo sistema de transporte público, porque deja excluido un montón de godoycruceños, sobre todo más de los barrios periféricos del centro. El transporte público pasa por todos lados en el centro, pero en el barrio periférico, como vos decís, en el Sol y Sierra, de tener una frecuencia cada 1 hora. Exactamente. Los fines de semana no sube. Los fines de semana no sube. Y si los vecinos quieren tener mayores frecuencias, tienen que bajar, como dijo Ana recién, hasta la calle Juan Domingo Perón, que son 10 cuadras, si no me equivoco, si no estoy tan errado. Son 2 kilómetros. Entonces, es una locura. En la mañana con los chicos para ir a la escuela, o en la noche si hay un inconveniente. Dicho sea de paso, las ambulancias no suben porque es declarada zona roja por el mismo gobernador cuando fue ministro de Seguridad. Entonces, hay un montón de cosas para trabajar en el departamento. Creo que celebro las cosas que hacen bien. O sea, yo tampoco soy necio. Creo que se ha llevado una buena gestión en determinados temas. Creo que el municipio apunta a la sustentabilidad, al Godoy Cruz verde, saludable, sustentable, energía renovable. Todos apoyamos eso. Tampoco hay que ser necio ni mucho menos, pero sí creemos que también debe hacerse cargo de un montón de cuestiones que están fallando en el departamento y que evidencia la crisis social y económica que estamos viviendo. Yo me acuerdo que hubo un fiscal, Giordano era, sí, que decía los intendentes placeros. Y justamente para enganchar ese tema, ayer hubo una reunión de los intendentes de Godoy Cruz, Luján, Guaymallén y Las Heras, creo, con el presidente acá en Mendoza. Sí. Eso me suena como que le pidieron a De Marchi, por favor, armarnos una reunión con el presidente porque queremos saber cómo seguimos con el gasto. A mí me olió a eso esa reunión. Mirá, yo tengo un análisis particular del tema. Yo creo que hoy por hoy Cornejo intentó hacer algo que no le salió, que fue potenciarse a nivel nacional. Creo que lo bajaron de un ondazo. De hecho, los mismos diarios de la provincia de Buenos Aires hablan de que Vidal no quiere tener un Cobos en su provincia, porque lo comparan como que es un tipo que sumó en su momento, pero hoy por hoy le trae inconvenientes. De hecho, lo culpan de toda la crisis política del tarifazo, lo culpan a él. Pero yo tengo un análisis bastante particular y no solamente es mío, digo, o sea, lo tomé de una persona muy importante, que es la expresidenta Cristina, que tuve la suerte de estar el lunes con ella y nos planteaba, nos decía que por qué tanto Cobos, de Sáenz o De Marchi iban a hacer una alianza para que De Marchi sea el candidato y Cobos pusiera el vice cuando el radicalismo gobierna la provincia, porque le cedería ese poder al PRO. Y yo creo que es básicamente por una cuestión de encuestas. O sea, hoy por hoy los candidatos de Cornejo no miden, o sea, mide Cornejo y no tienen reelección. O sea, ni Kirchner ni ninguno de los intendentes afines como García Salazar o como Suárez miden en la provincia. No, está alrededor del 6%. Exactamente, el único que mide es Cobos, que siempre hace lo mismo, amaga con volver a la gobernación, amaga con querer estar, pero nunca está.
o de Marchi, le sigue de Marchi, que todos sabemos lo que es de Marchi, digo, o sea, no hace falta. De Marchi es Macri. O peor, O peor. porque no tiene escrúpulos, o sea, Macri es como... Me parece que no tiene ni escrúpulos ni código para los negocios. Sí, exactamente, sobre todo eso, sobre todo lo segundo. Entonces creo que el radicalismo vive una gran interna y una crisis política, del cual nosotros, desde nuestro espacio del peronismo, no sabemos canalizar, porque estamos pendientes de nuestra interna y no estamos sabiendo cómo canalizar el malestar social. Y yo creo que ese es nuestro desafío hoy por hoy, poder representar a la mayor cantidad de ciudadanos, a la mayor cantidad de mendocinos o de cruceños en nuestro caso, que están descontentos y se sintieron decepcionados por las políticas económicas, sociales y de todo tipo de este gobierno. Sí, yo preguntaba por la reunión esa que tuvieron con el presidente, porque a mí me parece que deben estar un poquito desorientados por todo lo que está pasando a nivel económico y no deben saber cómo seguir con el tema de la deuda para ver si finalizan o no las obras. Yo no sé si el presidente le pudo comentar algo, porque dudo que el presidente sepa qué va a pasar con la deuda. Claro, exacto. Y todo lo demás, pero bueno. Yo creo que el objetivo de esa reunión era para eso. A propósito, porque eso afectaría muchísimo la continuidad de esas obras o no, o cómo se terminen llevando a cabo, afectaría a las pocas pymes que han sido las favorecidas, digamos, para estas millonarias y escandalosas adjudicaciones. Y a propósito, quería leer un comunicado de prensa de APYME Mendoza, que dice lo siguiente: advertencia ante el acuerdo anunciado por el gobierno con el organismo internacional. El FMI no ayuda a las pymes. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, expresa su disconformidad con la decisión del gobierno de recurrir a un acuerdo con el FMI que, lejos de ser preventivo, busca frenar una corrida que hoy llevó el dólar a más de 23 pesos. La entidad considera que esta medida evidencia el fracaso de una política económica y financiera que, en lugar de la prometida lluvia de inversiones, tuvo por resultado, como se venía advirtiendo, un mayor ahogo externo y una brutal exposición del país a las fluctuaciones internacionales y a los movimientos de los capitales especulativos. Sin necesidad de esperar la letra chica del acuerdo, las pymes sabemos por experiencia que de nada sirve para nuestro sector la posibilidad de un endeudamiento a tasas más baratas con la contrapartida de las medidas de ajuste que imponen las consabidas recetas del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un modelo económico desregulador, aperturista y destructivo del mercado interno y la industria local. Los pequeños y medianos empresarios, hoy en emergencia social y productiva, acosados por los tarifazos, la devaluación, la inflación y el ahogo fiscal, veremos cómo se evaporan los miles de millones de dólares provenientes de los futuros préstamos para salvar la brecha financiera y de este modo continuar garantizando las ganancias de los sectores más concentrados. Este proceso que ya vivimos los argentinos culmina con más fuga de divisas, mayor endeudamiento y nuevos ajustes, en detrimento de cualquier programa de desarrollo nacional con equidad social. APYME continuará actuando junto con el empresariado local, los trabajadores y demás sectores vitales del entramado económico nacional, que serán los principales afectados por las medidas anunciadas, para revertir un modelo económico que no incluya a las pymes, a los trabajadores, a la industria nacional y, en definitiva, a la mayoría de los argentinos. Mendoza, 8 de mayo de 2018. Enrique Tarriti, presidente. Rubén Palau, secretario. Bueno, yo quería ir a una pausa ahora y vamos ahora a abordar un poquito más el tema de acá de la universidad y vamos a un suplemento económico.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.